Friedrich Nietzsche es un filósofo alemán que nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Prusia. Su abuelo y su padre eran pastores protestantes, por lo que se desarrolló en un ambiente religioso. Además, su padre era un ministro luterano que murió cuando él tenía solamente 5 años, lo cual hizo que fuese criado por su madre en una casa donde vivían con su abuela, sus 2 tías y su hermana. Estudió filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, y a sus 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria en la Universidad de Basilea, donde entabla amistad con Burckhardt y Overbeck. Debido a su dedicada salud, se vio obligado a retirarse en 1889. Este sufrió una crisis nerviosa al cabo de los 10 años, de la cual nunca pudo llegar a recuperarse. Finalmente, murió en Weimar el 25 de agosto de 1900. En cuanto al pensamiento de Nietzsche, este se divide en 3 etapas. Una primera etapa estética y romántica, donde se vio influenciado por su amigo Richard Wagner, donde escribió el origen de la tragedia a partir del espíritu de la música. Nietzsche tendrá una serie de preferencias en el terreno filosófico, donde se verán en torno al idealismo hegeliano, sobre todo del filósofo Arthur Schopenhauer, por lo que su teoría se halla bajo la influencia del innatismo y la crítica de Schopenhauer sobre el racionalismo hegeliano, e intenta que por caminos similares a la intuición y a la voluntad superar la voluntad de vivir. En su segunda etapa, tras haber renunciado a la cátedra de Basilea por motivos de salud, desarrolla sobre todo su interés por la cultura griega, que tendrá gran importancia en su filosofía. En esta etapa estudiará las obras de Platón y Aristóteles, donde sentirá mayor preferencia sobre las figuras de Sócrates y Heráclito. En su tercera etapa será internado en Basilea en 1889 debido a sus síntomas de locura. En la segunda mitad de los 80 será cuando escribirá sus mejores obras, entre ellas Más allá del bien y el mal y La genealogía de la moral. Toda la obra de Friedrich Nietzsche es un canto a la libertad y una invitación a que saquemos de nosotros mismos el valor necesario para superar las cadenas de los ideales y valores impuestos que nos asfixian. No obstante, esta meta se alcanza mediante un proceso duro que todo individuo debe afrontar y que implica el paso por 3 fases fundamentales. Dentro de la inmensa obra filosófica de Nietzsche, vamos a hablaros de las cuales son los conceptos fundamentales con los que pensó el desarrollo del individuo y las transformaciones de su consciencia. Realmente, podríamos rastrear esta cuestión a lo largo de toda la obra de Nietzsche, pero en este caso nos centraremos en Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie, una obra literaria publicada en 1885, que trata sobre la capacidad que tiene el ser humano para desarrollarse e ir más allá de sí mismo. Este libro es considerado su obra maestra y contiene sus principales ideas expresadas de forma poética. Está compuesto por una serie de relatos y discursos que ponen en el centro de atención algunos hechos y reflexiones de un poeta llamado Zaratustra, quien a través de diálogos desarrolla su pensamiento con otros personajes y diferentes circunstancias, expresando la filosofía de Nietzsche en sus relatos. En el capítulo de las 3 transformaciones, Nietzsche nos habla de los 3 estadios o fases por las cuales tiene que pasar todo individuo para lograr dejar atrás los valores impuestos y purificarse, logrando ir más allá de sí mismo y de lo que impone la propia sociedad. Se trata de la transvaloración de todos los valores a los que, según él, solo es capaz de llegar el superhombre. En esta alegoría hay 3 conceptos clave que son las 3 formas que adoptará el espíritu humano en su trabajo de desarrollo y emancipación. Serán el camello, animal sumiso, el león, símbolo de la negación de todos los valores, y el niño, símbolo del superhombre, que superando la sumisión del camello y la autosuficiencia del león, conquista la auténtica libertad. Mientras que el hombre actual es un ser domesticado, el superhombre es un ser libre, superior y autónomo. Para alcanzar este estadio, el hombre actual ha de recorrer un camino largo y con dificultades, y ha de experimentar una triple metamorfosis de su espíritu. Nietzsche escribió: 3 transformaciones del espíritu os menciono, como el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Todo ello conlleva un nuevo modo de entender el hombre, una nueva antropología. El hombre actual debe ser sustituido por el superhombre, un hombre que haga de la afirmación de nuevos valores el eje de su vida. Lo único valioso que hay en el hombre actual es su carácter de puente hacia el superhombre. Esta nueva moral se basa fundamentalmente en los valores estéticos y sensibles, dejando de lado todas las preocupaciones metafísicas propias de la moral cristiana tradicional. Asimismo,
defienden una posición extremadamente individualista frente a las formas de conducta de las morales tradicionales. Nietzsche nos habla de las transformaciones que experimenta el espíritu, el proceso evolutivo que sigue el hombre y las tres maneras distintas que tiene el hombre de relacionarse con la sociedad: el camello, el león y el niño. Uno de los estados evolutivos del espíritu del hombre, como he comentado antes, es el camello, una transformación que implica sumisión y convencionalidad. El camello es uno de los estados que, de manera consciente o inconsciente, experimentamos la gran mayoría de los individuos. Se trata de un proceso de transformación que el espíritu supone cargar con un peso que consideramos propio, sin correspondernos. El individuo está dispuesto a soportarlo todo por encajar, asume creencias y formas de pensar que se aceptan por la sociedad, gracias a la tradición y a la cultura. Habla de cómo frenamos nuestro proceso de crecimiento personal y psicológico, arrastrando una carga que implementamos en nuestra vida con una naturaleza falsa y completamente ficticia. El camello, o mayoritariamente conocido como la oveja, representa al individuo que actúa en función de las decisiones y de la sociedad. Sigue al grupo social al que pertenece sin cuestionarse el sentido que aporta realmente a su vida. Describe a la persona que, por inseguridad y miedo, sigue patrones y conforma su personalidad a través de varias. Es excesivamente común atravesar esta etapa al no tener una idea certera sobre nuestra identidad o sobre el quién somos. Nos valoramos poco, lo que deriva en una falsa de autoestima y amor propio, que nos lleva a ser seres desgraciadamente sumisos y obedientes. Nos conformamos con lo establecido. La figura del camello responde al animal que obedece y se arrodilla frente a su amo. Es un ejemplo de humillación y de soportar el peso de lo convencional y la tradición. Representa además la esclavitud, el pensamiento y la moral del esclavo a lo largo de la historia. Además, se relaciona en una situación de cárcel que experimenta la mente y que la persona ignora por comodidad. El individuo es una marioneta, completamente atada al pasado. El león representa al sujeto que ha reconocido lo innecesario de su carga y por ello lo rechaza. Es afirmación, es ira, es ímpetu, pero también incapacidad de trascender en su batalla. Es el espíritu que se enfrenta a la moral tradicional, que deja atrás su condición de camello y se convierte en enemigo de esa moralidad que lo tenía oprimido. Nos dice Nietzsche que al renunciar a esa carga, el león tiene que luchar contra un dragón. El dragón del tú debes. Ese dragón representa toda la fuerza de la moral social que se vuelca contra todo individuo que pretenda hacer las cosas de una forma diferente y salirse del camino establecido. Frente al tú debes del dragón, el león dice yo quiero. Frente a la tiranía de los impuestos aparece la posibilidad de una rebeldía. La rebeldía del no, en la lucha del individuo que pretende afirmarse como tal e ir en contra de todo aquello que le impida ser quien es. El león ruge, tiene la fuerza que da la ira de saber que uno ha sido encadenado de forma ilegítima. Es empoderamiento, euforia es sentirse el dueño del propio destino. Sin embargo, aunque el león es capaz de negar los antiguos valores, los rechaza, pero no es capaz de crear otros nuevos porque la negación no es superación. El león protagoniza un acto de libertad de liberación, pero no de creación, porque no es capaz de crear nada diferente más allá de eso que sabe que no es. El león no sabe quién es más allá de aquello que rechaza, pretende ser señor de su desierto, pero no es capaz de cuestionarse por qué debería de seguir en ese desierto. En ocasiones intentamos rebelarnos, intentamos dejar atrás todo aquello que nos dañaba, y justo lo que hacemos es irnos al otro lado. Esta es la técnica del león, pero el león, si se descuida, puede volver a convertirse en camello, ya que puede acabar encadenado a todo aquello que rechaza. Os preguntaréis, si con rechazar aquello que me oprimía no es suficiente para liberarme, ¿qué puedo hacer? Nietzsche nos dirá que es lo más profundo de ese desierto, donde aparecerá la posibilidad de una nueva transformación que nos permitirá salir de ese vaivén entre rechazo y condena. De ese rechazo para Nietzsche, la última transformación del espíritu es aquella que lo convierte en niño. Toda rebelión debe implicar un cambio de mentalidad, un detonante y un punto de no retorno. Eso es lo que hace que pueda considerarse como tal. Si no hubiese habido un cambio tangible, no podría llegar a hablarse de revolución, de cambio, sino incluso podría llegar a reforzar todo aquello contra lo que lucha. El arte es un modo y un medio de expresión de ideas, emociones, ilusiones, y en las que se plasman ambiciosos proyectos antropológicos para la psique humana. De la
misma forma que un péndulo se mece de un extremo a otro hasta quedar estático en un punto de equilibrio, los seres humanos también pueden encontrar el centro al alcanzar un estado evolutivo conocido con el nombre de niño. Nietzsche comenta que, después de esta etapa, el león también tiene la necesidad de transformarse, pero ahora en niño. En esta nueva transformación, él tiene que resurgir de una manera muy diferente. Se presenta su superar, su autosuficiencia y el sistema de creencias adquirido. Esto supone un reto a lo adquirido, ya que significa vivir libre de prejuicios, aceptación y entendimiento. Así es como muchas personas empiezan de una manera mucho más profunda la búsqueda de lo espiritual o de un mayor sentido de su existencia. Uno empieza a ir en búsqueda de las respuestas a las preguntas más profundas que mucha gente no atreve a hacerse. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Etcétera. El niño es inocente y es juego, pero también es creador. Solo el niño consigue la espontaneidad de lo vivo. Vive presente y en el asombro. Está libre de prejuicios y puede crear nuevos caminos, iguales o no vistos antes. Se dispone a explorar el juego de crear, dispuesto y abierto. Se anima a decir sí a la vida, a lo que le rodea y a lo que está por llegar. No analiza ni conceptualiza. Se lanza a la aventura y fluye con la vida. En el estado de experiencia de niño, uno puede llegar a madurar y a descubrir lo que son las preguntas más profundas, que puede permitirle a uno descubrir cosas que la mente no consciente no podría. Con el niño practicamos la atención plena, que nos permite vivir de forma consciente, responsable y constructiva, y nos mostramos humildes, pacíficos y asertivos al interactuar con los demás, al no estar apegadas a nuestra identidad. Respetamos todos los puntos de vista y aprendemos que cada persona y cada circunstancia con la que nos encontramos. Al conocer nuestra verdadera esencia, somos felices por nosotros mismos, confiamos plenamente en la vida y procuramos dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Pareciera que el mundo nos está mostrando una perspectiva muy diferente, donde confiamos en la vida y procuramos dar lo mejor de nosotros en cada momento. Buscamos en cada experiencia la forma de transformar nuestra consciencia para poder así sentirnos conectados y unidos a la realidad. Nos damos cuenta, de una forma muy contundente, que el único cambio necesario y requerido al que tenemos acceso solamente es al nuestro, y al que al cambiar nosotros empieza a cambiar todo lo demás. Aún así, y después de empezar a vivir la vida de una manera mucho más hermosa y armoniosa, el corazón sabe que hay mucho más y que, inclusive, esto no puede ser la meta o el propósito de existir. El niño es el único capaz de decir sí a la vida, es decir, amarla, disfrutarla, antes de juzgarla o racionalizarla. El hombre actual debe ser sustituido por el superhombre, un hombre que haga una afirmación de unos nuevos y propios valores. El único valor real del hombre actual es su faceta de puente hacia el superhombre. El tema del superhombre guarda una relación estricta con la de la muerte de Dios. El superhombre aparece cuando Dios es definitivamente expulsado del espacio que hasta entonces había usurpado, cubriendo el superhombre el vacío dejado por Dios. El hombre crea al superhombre al matar a Dios. Mientras que el hombre actual es un ser domesticado, el superhombre es un ser libre, superior, autónomo, un animal que posee sus propios instintos, los comprende y los desarrolla en la voluntad de poder. Para alcanzar este estadio, el hombre actual ha de recorrer un camino largo y no exento de dificultades. Ha de experimentar una triple metamorfosis de su espíritu. De camello ha de convertirse en león y de león en niño. Este hombre nuevo solo será posible con una nueva moral que surgirá en la transmutación generalizada de todos los valores vigentes. Las nociones morales de bien y mal, como puntos de referencia objetivos y opuestos, quedan desbordados por la nueva realidad. Los viejos valores racionales y suprasensibles son sustituidos por valores vitables y sensibles. El superhombre defiende la desigualdad, la jerarquía, el cambio, el experimento y el riesgo frente a la igualdad, la seguridad, que serían valores propios de la moral del rebaño, una moral de esclavos representada fundamentalmente por el cristianismo. La moral tradicional judeocristiana es una moral de la renuncia, y cuyos valores no se encuentran en esta vida, sino en otro mundo, en el verdadero, en el más allá. Esta moral se dirige contra los instintos vitales, ya que propone una evasión con respecto al hombre concreto y respecto al mundo real. En sus obras, Nietzsche pretende analizar las raíces de las que brotan estos conceptos morales negativos. Realiza el análisis de lo moral entre los griegos y del giro que van sufriendo los conceptos morales en la dirección de alejarse de lo vital de lo que surgen, a partir de Sócrates y Platón. Si entre los primeros griegos la virtud era equivalente a la fuerza y bueno era el noble,
El que despreciaba la debilidad y el miedo, a partir de Sócrates, la virtud se convierte en renuncia de los placeres, pasiones, ambiciones y el único bien que se admite es el de la sabiduría. Con ello, se inicia en Grecia la moral de esclavos, gregaria y antivital. Esta nueva forma se basa fundamentalmente en los valores estéticos y sensibles, dejando de lado todas las preocupaciones metafísicas propias de la moral cristiana tradicional. Asimismo, defiende una posición extremadamente individualista frente al gregarismo de las morales tradicionales. El concepto de superhombre es igual a superación. Por ello, como artistas que somos, cada uno como individuo ha ido desarrollando sus habilidades y ha ido evolucionando. Es decir, que cada uno ha pasado por sus propias fases para convertirse en el artista que es hoy en día, donde bajo el mismo tema y concepto, las flores y el arte, hemos desarrollado una obra final, la cual capta la esencia de cada uno.